genial, amigos de CEDIX. Hola, soy el doctor Emil Correa y en esta oportunidad quiero saludar a nuestros amigos de CEDIX por su segundo aniversario. Les deseo todo lo mejor en la sede de San Borja y también todos los éxitos del mundo para todos ustedes. Queridos amigos, esperamos seguir trabajando juntos y nada, pásenla genial, amigos de CEDIX. Hoy estamos de celebración en la sede de San Borja. Cumplimos 2 años de logro de crecimiento y mucha dedicación. Queremos agradecer a todos ustedes por ser parte fundamental de este camino. Y aquí seguimos con más energía y entusiasmo que nunca. Y estamos emocionados por lo que viene. ¡Vamos por muchos años más! ¡Feliz aniversario! Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio, ¿sí? Primero que nada, bueno, mi nombre es Fernando Tejada, representante del área comercial de CEDIX, ¿no? Primero, bueno, darle la bienvenida a todos, ya que estamos muy felices por nuestro segundo aniversario de nuestra sede San Borja, ¿no? Más que nada, este es también, digamos, una conferencia virtual tanto para celebrar este segundo aniversario, ¿no? Y más que nada, pues, de la mano del doctor Emil Correa. ¿No? En el cual brindamos imágenes 2D y 3D para un diagnóstico preciso, ¿no? En el cual de ellos brindamos lo que es los servicios de tomografía con BIM 3D, flujo digital, radiografía panorámica, radiografía cefalométrica, radiografía frontal, radiografía carpal, análisis de ortodoncia, fotografía clínica, radiografía periapical en RBG, radiografía oclusal y radiografía ATM. Ok, ¿qué nos diferencia a nosotros como el mejor centro de radiología dental? Es que contamos con una atención personalizada, ya que brindamos una atención de primera desde que ingresa el paciente a nuestras sedes, durante la toma del estudio y posteriormente cuando se le entrega el estudio. Contamos con horarios corridos y horario de atención domingos y feriados, ¿no? Menos tiempo de espera al paciente, ya que brindamos con lo que es una atención preferencial, ¿no? Delivery gratis, ya que si el doctor tratante se encuentra dentro de nuestras zonas, aledaños a nuestras sedes, podremos realizar el estudio, la entrega gratuita, previa coordinación. Contamos con ubicación estratégica, ya que nuestras sedes se encuentran ubicadas en primer piso y avenidas principales. Profesionales acreditados, ya que todos nuestros técnicos son odontólogos y pueden tener una atención de primera de la mano al momento de la atención. Ok, nuestra sede principal se encuentra en San Juan de Lurigancho, en Girón Chinchaysuyo 245 en Zárate, en el cual se encuentra como punto de referencia a 1 cuadra y media de Puente Nuevo. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, los días sábados de 9 de la mañana a 8 de la noche, y domingos y feriados previa cita. Nuestra segunda sede se encuentra en San Borja, Avenida San Luis 2025, como referencia a media cuadra del cruce de las Artes Nortes con Avenida San Luis. De igual manera, nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, los días sábados de 9 a 8 y domingos y feriados previa cita. Ok, vamos a hablar un poco los equipos en el cual nosotros contamos en nuestra sede. Contamos con un equipo Newton, ¿no? De procedencia italiana, el cual dentro de sus ventajas podemos encontrar que brinda un potente diagnóstico en lo que es imagen 2D y 3D. Cuenta con lo que es tecnología Newton HR, ya que nos brinda una alta calidad de imagen. Nos brinda seguridad al paciente, ya que la radiación es mínima
y de acuerdo a ello también se le coloca lo que es un chaleco de plomo al paciente durante la toma. Esto es importante porque siempre los pacientes consultan qué tanta radiación tienen nuestros equipos. Adicional a ello, cuenta con una consola touch de 10 pulgadas, el cual podemos indicar al equipo el tipo de estudio que se va a realizar y también tener una previsualización luego de la toma del estudio. Ok, hablemos un poco del campo amplio, ¿no? Contamos con dos medidas, el cual es un 16 por 18 y un 13 por 16, en el cual de ellos podemos utilizarlos para lo que es la evaluación de ATM, ¿no? Para visualizar o para lo que es cirugía ortognática y ortodoncia. En el campo mediano, ¿no? Contamos con dos medidas, el 10 por 10 y el 10 por 8, en el cual de ellos podemos utilizarlos para implantes, terceras molares, localización y patologías. Contamos con el campo pequeño en las medidas 6 por 6 y 4 por 4 para poder visualizar en lo que sería las fracturas, reabsorción radiculares, lesiones apicales, morfología radicular, complicaciones y variantes anatómicas. En el caso de la diferencia de estos dos campos es que en el 6 por 6 podemos ver de 1 a 5 piezas como máximo y en el 4 por 4 podemos ver de 1 a 3 piezas según la zona. Ok, este es un pequeño resumen de los campos más utilizados según las especialidades y según nuestros doctores que utilizan, pues, ¿no? Ok, les presento nuestra orden, en el cual en la parte principal, en la parte frontal de la orden, podemos indicar lo que son los datos del paciente y muy importante colocar el motivo de la consulta, ya que eso nos ayuda a, en este caso, determinar el tipo de estudio que se va a realizar el paciente, ¿no? Quizás el tipo de tratamiento que se está realizando o alguna observación que requiera en el momento de la toma. En la parte posterior vamos a encontrar lo que son los datos del doctor tratante. Es importante que mantengan actualizados lo que son los números de contacto, ¿no? En este caso el teléfono y el email, ya que por ese medio realizamos el envío también de los estudios de manera digital. Ok, en la parte interna de nuestra orden podemos indicar, ¿no? El tipo de campo que desea en la tomografía, ¿no? En el caso si desean una evaluación a una pieza exacta, indicar también lo que es, si cuenta lo que es una tomografía con análisis o sin análisis. Contamos con tres tipos de entrega en CD o USB de manera digital, ¿no? Indicar si es un maxilar, dos maxilares, un campo amplio. Nosotros trabajamos actualmente con lo que es el software NNT Newton, o en todo caso, si el otro tratante trabaja con otro software, el cual debe solicitar lo que serían los DICOM, ¿no? Para poder visualizarlo. De igual manera, contamos con lo que es imágenes 2D, ¿no? Y extraorales y también intraorales, como son las periapicales, ¿no? También contamos con lo que son documentación ortodóntica, contamos con los paquetes y nuestros servicios, nuevos servicios de flujo digital. Ok, acá vamos a presentar lo que es nuestro sistema nube, ¿no? System Cloud, que es un almacenamiento 100% en la nube, evita la pérdida de almacenamiento de placas radiográficas, documentación digital del paciente y descarga las imágenes, ¿no? Todo es de manera digital. Ustedes podrán tener acceso a ello con un correo electrónico y una clave. Ok, presentando como centro radiológico, cada vez seguimos innovando, en el cual de ellos presentamos nuestros nuevos servicios de flujo digital, como es el escáner intraoral, digitalización de modelos, alineadores invisibles y guías quirúrgicas para implantes. Ok, para el caso del escáner intraoral, dentro de sus ventajas, que es una técnica moderna y de alta calidad, excelente resultado final, ofrece comodidad al paciente, se evita la sensación de reflujo. Contamos con en ambas sedes lo que es el escáner virtual vivo de la marca Straub, ¿no? Ok, ya que contamos con laboratorio propio, ya estamos realizando lo que son alineadores invisibles. Dentro de sus ventajas, perfección de diagnóstico y tratamiento, brinda comodidad y conveniencia a través de la tecnología avanzada, agiliza los procesos y reduce las tareas manuales. Realizamos desde el protocolo, ¿no? La planificación y posteriormente lo que es la impresión de los alineadores. Digitalización de modelos de estudio, que es una representación digital de la estructura oral del paciente, captura de la imagen de los modelos tradicionales en yeso mediante un proceso de escaneo. Si ustedes, doctor o tratante, cuentan con lo que es el modelo de estudio de su paciente, pueden enviarlo a cualquiera de nuestras dos sedes, realizamos la digitalización del modelo y posteriormente se lo enviamos en formato STL y PLI. Ok. Lo que es en el caso de las guías quirúrgicas para implante, como ventajas, aporta más precisión y comodidad al paciente, es una práctica más segura, predecible y eficiente de recibir su tratamiento, ¿no? De igual manera, realizamos desde el protocolo, ¿no? Posteriormente lo que es el diseño y la planificación de la guía quirúrgica y posteriormente la impresión. Ok.
En esta parte vamos a agradecer también, ¿no? Como parte, ¿no? Que pues, ya han trabajado con nosotros las casas comerciales. En este caso agradecemos a Newton, ¿no? Equipos médicos, DentoShot, a Argos, a Zip, Sin, Digital Class, Panda Scanner, Grupo Basket, Cidias, by Innovation, Dentoflex, AMK, Freedom y MindMayer, ¿no? Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable apoyo y colaboración durante todo este año. Esperemos continuar trabajando juntos. Adicional, pues darle la bienvenida a nuestros nuevos auspiciadores o nuevas casas comerciales que también se han agregado a nuestra celebración, como es OML Import, ¿no? We're Speaking, Tepe e Implantec, ¿no? Su incorporación a nuestro grupo de auspiciadores nos fortalece nuestras iniciativas, sino que también refuerza el impacto del éxito que podemos alcanzar. Gracias por la confianza. Ok. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar al doctor, ¿no? Bueno, muchos ya lo conocen, como es el doctor Emil Correa, ¿no? Pero dentro de su currículo, que es egresado de la Universidad Peruana de los Andes, maestro de periodoncia de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, es especialista en periodoncia e implantes de la Universidad Inca, especialista en dentística restauradora, ¿no? En Brasil, y Spreaker, es International Teen Implantology de ITI, Education Delegate de ITI, de igual manera, ¿no? Director de ITI Student Club de Lima Fusion Estética, director del Centro Académico Grace Capacitaciones, miembro de la Academia de Estomatología del Perú, EAP, miembro de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental Maxilofacial, miembro de la Asociación Peruana de Periodoncia y Oseointegración de la APO, ¿no? Miembro de la Asociación Peruana de Implantología Oral del ASPIOI, ¿no? Speaker de Sistema de Implantes Strauma, Speaker de Colgate, brinda conferencias y dictantes de cursos privados sobre periodoncia e implantología nacional e internacional, prácticas privadas exclusivas en periodoncia, implantología y rehabilitación oral, ¿no? En esta oportunidad damos la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Hola, ¿cómo están? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan a mí? ¿Qué tal? Sí, doctor, ¿Está le bien? escuchamos. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la presentación. Gracias también por la invitación de poder estar aquí con todos ustedes en este día especial, cual se celebra, estamos celebrando, mejor dicho, el segundo aniversario de CEDIX de San Borja. Así que muy contento de poder estar y compartir un poco de lo que venimos haciendo en la práctica y que sea de utilidad clínica para varios de los doctores que están conectados. Así que cuando usted diga, podemos empezar. Iniciamos. Ya, doctor. Voy a dejar de compartir un ratito. Ok, Ok, entonces voy comparto. a compartir el mío, ¿sí? Un Ujú. momentito, por favor. A ver, ¿estoy? Sí, doctor. Perfecto, solo un segundo, por favor. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta conferencia, esta clase. Espero que podamos también resolver algunas preguntas y bueno, sean todos bienvenidos a este tiempo académico, gracias a nuestros amigos de CEDIX. Antes, quisiera invitarlos a mantener el contacto a través de las redes sociales, tanto en mi red personal como en la red de Grace Capacitaciones. Todos invitados, todos bienvenidos a ser parte de la gran familia Grace. Y de hecho, también aprovechar en invitarlos a que si están con el anhelo de poder desarrollar sus habilidades clínicas dentro de lo que es implantología, invitarlos al curso modular de Grace Capacitaciones que inicia este noviembre. Así que espero verlos a muchos de ustedes allí, si es que tienen la pasión por hacer una implantología de alto nivel. Y para ello vamos a hablar un poquito de lo que hacemos acá precisamente en Grace, cuál es la filosofía o el criterio de trabajo respecto al tratamiento con implantes dentales. Y para ello es súper necesario hablar de algo muy importante que es el fenotipo periimplantar. ¿Correcto? Así que vamos a tener una charla bastante interesante al respecto. Y para ello vamos a iniciar describiendo qué es el fenotipo periimplantar y cuáles son sus partes. ¿Qué es el fenotipo periimplantar? Mire, para que usted pueda hacer un tratamiento de implantes dentales, tenemos que saber qué cosas son
o qué tejidos son los que lo conforman. Y no solo ellos, sino que cómo cada uno de esos tejidos participa en el resultado final de un tratamiento de implantes dentales. Es decir, no solamente saber la técnica quirúrgica, sino el entender de cómo diferentes tejidos pueden trabajar en conjunto en una parte determinada que puede traducir el tratamiento en salud y estabilidad en el tiempo. De eso se trata. Prever y tratar de orientar que la consecuencia biológica siempre juega a favor de nosotros. Y eso solamente está en el entender del fenotipo perimplantar. ¿Correcto? Así que veamos qué es el fenotipo perimplantar. Si nosotros describimos al fenotipo, vamos a separar en dos grandes grupos. ¿Correcto? El grupo que concierne al tejido blando y al grupo que concierne al tejido duro, obviamente. Cuando hablamos de tejido blando, estoy hablando de los componentes que lo conforman. Y a diferencia del fenotipo periodontal, que son dos, en el fenotipo perimplantar son tres. Básicamente hablo de grosor de la mucosa queratinizada y altura del tejido supracrestal. Entonces, cuando hablo de grosor de la mucosa, ¿qué estamos hablando? Cantidad, ¿correcto? Cantidad. Pero cuando hablo de mucosa queratinizada perimplantar, estoy hablando de calidad. Entonces, tengo cantidad y tengo calidad. Son dos cosas que debo tener siempre al final del tratamiento. Pero el tercer ítem es sumamente importante y yo diría que es el corazón de toda la implantología. De todo. Y de hecho ha sido muy descuidado y por eso las consecuencias biológicas tisulares no son adecuadas a mediano y largo plazo. Pero si nosotros nos podemos a pensar un poquito en este detalle llamado altura del tejido supracrestal, vamos a caer en cuenta de que es una distancia importantísima. Es el análogo al tejido de inserción supracrestal, antes conocido como espacio biológico, pero en el implante. En el implante, esta altura de tejido supracrestal la vamos a llamar complejo supracrestal, ¿correcto? Es decir, que haga lo que haga usted, doctor, al final del tratamiento usted debe tener un complejo supracrestal idóneo para que usted tenga una consecuencia biológica compatible con salud y estabilidad en el tiempo. Entonces es tan importante que usted empiece a planificar su tratamiento implantológico basado en la existencia futura del complejo supracrestal ideal, ¿correcto? Entonces, estos son los tres ítems del componente de los tejidos blandos sobre implante, pero a nivel del hueso ya es un poco más fácil de entender, ¿correcto? Nosotros debemos procurar que exista hueso alrededor del implante dental, aproximadamente entre 1.5 a 2 milímetros, estamos tranquilos. Si hablamos de grosor de la mucosa, por ejemplo, ¿cuántos milímetros? 2 milímetros por lo menos. Mucosa queratinizada, 2 milímetros por lo menos. Altura del tejido supracrestal o complejo supracrestal, ¿cuánto será? En la actualidad, un valor idóneo es 4 milímetros, pero era 4 milímetros de dónde a dónde. Doctor, nunca se olvide de esto. Del cenit protésico a la plataforma del implante debe haber 4 milímetros. Solo en el sector posterior uno podía trabajar a 3 milímetros. Pero en el sector anterior, doctores, 4 milímetros es una distancia compatible con salud y estabilidad en el tiempo. Como es evidente, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un caso de implantes dentales, un paciente que ha perdido una pieza dental, pasa por remodelado y modelado óseo. Recordamos que el remodelado óseo es un tema a nivel histológico de recambio celular de inicio a fin durante la biología ósea, pero el modelado óseo es un cambio arquitectónico que normalmente juega en contra nuestra. Cada vez que llega un paciente, tenemos un reborde totalmente reabsorbido. Con una clasificación clásica de Seiber, pueden hacer un reborde de Seiber 1, 2, 3. 1, perdió ancho, mantuvo alto. 2, perdió alto, mantuvo ancho. 3, perdió alto y perdió ancho. Entonces, cada vez que pasa más tiempo y el modelado juega en nuestra contra, es más difícil poder recuperar el volumen para que también sea compatible con un volumen estético al final. Por eso es que es muy común este tema que nosotros llamamos desarrollo de sitio. El desarrollo de sitio consiste precisamente en devolver el volumen final, el volumen resultante que sea compatible con la estética y obviamente con la salud.
Pero cuando hablamos de un volumen, mire, usted cuando ve y analiza un caso y dice que es estético, lo que usted está discriminando es nada más y nada menos que un volumen resultante. Cuando ese volumen resultante es compatible con una armonía entre tejidos, tú dices, es estético. Igualmente nosotros vamos a ver un volumen. Claro, puede ser mucha mucosa, perdón, y poco hueso, pero si el volumen resultante es compatible con estética, es estético. Puede ser más hueso y menos tejido blando. Si el volumen resultante es compatible con estética, entonces es estético. Hay dos situaciones, pero al final ambas pueden ser estéticas. Hoy nosotros tenemos que enfocarnos mucho al recuperar el volumen con énfasis en el tejido blando. Ya la cosa cambió. Hoy en la balanza el tejido que está empezando a importar más es el tejido blando más que el tejido óseo. Con eso no quiero decir que dejamos de lado el tejido óseo, no, tenemos que tener, pero el énfasis en la reconstrucción va a ir al tejido blando. Es decir, si tú haces implantes o pretendes hacer implantes, tienes que tener dominio clínico, quirúrgico, del manejo de tejidos blandos como injerto de tejido conectivo, injerto de tejido epitelial, manejo de colgajos, incisión, sutura, etcétera, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar ese volumen a través de ¿quién? De las variables que conforman al fenotipo periimplantar. Grosor de la mucosa, debo devolver cantidad, mucosa queratinizada, debo buscar tener calidad, altura del tejido supracrestal, debo enfocarme en la existencia del complejo supracrestal y el grosor del hueso periimplantar, porque un implante merece tener hueso alrededor, es lo ideal, es lo normal, es lo que uno debe buscar. Y cuando uno suma, hace la operación matemática de esto, pues te vas a dar cuenta que tú estás armando el fenotipo periimplantar. Entonces, vayamos a desglosar estas variables, queridos doctores, en los procedimientos habituales que nosotros realizamos. Si yo quiero tener un mayor grosor de la mucosa, en mi mente está injerto de tejido conectivo, por ejemplo. Si yo quiero tener buena calidad de la mucosa, entonces en mi mente está el injerto libre epitelial. Si quiero grosor de hueso para implantar, regeneración ósea horizontal, regeneración ósea vertical. Pero lo más importante para mí es esto. Altura del tejido supracrestal. Esto es el corazón. Esto es el corazón. Está relacionada a la posición 3D del implante, pero no a cualquier posición 3D, mesiodistal, vestíbulo palatino, no, sino a una que la dejamos a veces de lado, pero es la más importante de todas. ¿Saben cuál es? La posición ápico-coronal del implante. Es el secreto de todo, doctores. Si usted realmente hace un tratamiento consciente en la buena ubicación ápico-coronal del implante, entonces usted está pensando en complejo supracrestal, que es el corazón de todo. Yo diría que todo lo que usted ve aquí, esto, va alrededor de esta variable. Toda la planificación, todo el éxito de la implantología nace de esto y después usted va armando el resto, así helicoidalmente, se va preocupando por el resto, poco a poco, poco a poco. Pero la altura del tejido supracrestal, para mí, es el corazón de todo. Si yo empiezo a pensar por otros lados y dejo al final la altura del tejido supracrestal, para mí está mal. Siempre empezamos pensando en altura del tejido supracrestal. Ahí está el truco. Pero vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quiero hablar de grosor de la mucosa, como les mencionaba, yo estoy pensando en injerto de tejido conectivo. Yo hago implantes y no hago conectivo, el doctor ya está fallando. Ya está fallando, ya está fallando. Usted está dando un ingrediente para que a mediano plazo empiecen a haber modelación de tejidos, perdón, que van a jugar en contra suya. Hoy es más que sabido que mientras más grosor el tejido conectivo, va mucho mejor por el tema del volumen, pero también porque es un tejido altamente vascularizado que protege la subsistencia del tejido crestal que está por debajo. Entonces yo tengo que pensar, si yo quiero que dure en el tiempo, necesito buen colchón de tejido conectivo alrededor del implante dental. Vean, aquí tenemos nosotros un corte. La piel no la voy a usar, o sea, el epitelio no, si no me interesa ese colchón de tejido conectivo, o sea, está enmarañado, esa matriz colágena que tiene vasos, también tiene componente adiposo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder darle mejores características a mi tratamiento de implante dental.
Solamente con engordar, digamos, el volumen del contorno, usted va a cubrir el color. ¿Alguna vez ha tenido que llegar a su consultorio un paciente que sonríe y se ve todo oscuro porque ya se está trasluciendo el implante por detrás? Entonces, ¿a qué se debe eso? A una deficiencia de tejido conectivo, por ejemplo. ¿No es cierto? También un buen margen, buen grosor a nivel del margen previene la migración apical. Otro de los grandes problemas que seguramente han llegado a su consulta, pacientes con márgenes totalmente retraídos que incluso hasta podrían estar mostrando espiras del implante. Entonces, ¿a qué se debe eso? Quizás a que no se percataron de que existía una necesidad de tener un buen grosor de tejido conectivo. ¿Correcto? Entonces, fíjense, el conectivo tiene su valor, o sea, es algo que hoy en día tenemos que hacer. Yo diría que es casi obligatorio realizar un injerto de tejido conectivo, ¿vale? Nuestra filosofía de trabajo acá en el grupo es intervención quirúrgica que se realice debería ser acompañado con un injerto de tejido conectivo. Si voy a hacer un implante dental, conectivo. Si voy a hacer regeneración ósea, con conectivo en simultáneo. No, doctor, que no se puede. No, sí se puede. Sí se puede, sí se sabe hacer. Cualquier otra, sea, activación de implante, puede ser conectivo, etcétera. Es decir, cada tiempo quirúrgico es una puerta abierta para mejorar el fenotipo del grosor de la mucosa. Así que vean cuáles son los resultantes. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un caso como este, yo voy a poder hacer un mejor performance clínico al momento incluso de hacer perfil de emergencia, voy a tener un buen contorno. Vean el grosor que tengo acá de tejido conectivo. ¿Ustedes creen que con este grosor yo voy a tener alguna retracción del margen hacia coronal, hacia apical, perdón? Es imposible. Estoy armando normalmente un fenotipo grueso porque todos sabemos que un fenotipo grueso siempre va a ser mejor. Más aún si estamos en implantes dentales, donde nosotros obtenemos una zona donante por excelencia a nivel del paladar. Entonces nos vamos a paladar o podemos ir a zona retromolar, donde tenemos una zona donante con mejor calidad de colágeno tipo 1, más denso, pero a veces muy limitado. Si no, vamos simplemente al lado lateral del paladar y hay artículos que nos indican cuál es una zona segura para poder trabajar y no tocar a la arteria palatina posterior, porque es un poco molestoso una vez que nosotros la tocamos, es mejor evitarla para no perder tiempo tratando de suturar y haciéndole hemostasia. Entonces, existe literatura que te indica un área de seguridad donde uno tranquilamente puede retirar un injerto. En el caso mío, me gusta retirar injertos libres epiteliales y hacer la desepitelización fuera. Con una hoja de bisturí, retirar solamente el epitelio, con el objetivo de quedarme con una banda de tejido conectivo puro. ¿Correcto? Existen técnicas también, a veces la desepitelización puede darse de manera intraoral, es decir, antes de sacar el injerto a una desepitelización con las dimensiones del injerto que yo requiero, desepitelizo dentro con una fresa y luego retiro solo conectivo. Siempre hay una, doctor, ¿qué técnica es mejor, la que usted hace o la que es con fresa? Bueno, los estudios mencionan que no hay diferencia estadísticamente significativa, así que uno puede usar la técnica que desee. Personalmente, a mí me gusta esta técnica, me he acostumbrado a esta técnica, pero si alguien hace desepitelización intraoral, pues perfecto, bienvenido, no hay ningún problema. Si yo quisiera más o menos ver cómo aplicar en un caso clínico, la importancia de agregar injerto de tejido conectivo, este puede ser uno de ellos. Fíjense, dos implantes centrales, ¿sí? En fase de provisionalización. Nos retiramos las coronas y empezamos a observar. Vean el contorno. No está mal este perfil, ojo, una papila entre implantes, zona anterior, entre incisivos que mantenga esa magnitud casi un 100%, es bastante interesante, pero puede mejorar. De hecho, si estas de acá fueran ya implantes rehabilitados, con función de tiempo, usted puede darle más tiempo, más salud, más estabilidad aún haciendo un injerto conectivo con la misma técnica que estoy mostrando acá, solo que aquí estoy en una fase de provisionalización junto con mi buen amigo Gustavo York, en el cual decidimos mejorar el grosor. ¿Por qué? Porque cuando estén las coronas definitivas, yo quiero que esto tenga estabilidad y salud en él,
tiempo. ¿Correcto? Mire, esta es la técnica más fácil que puede existir para mejorar un fenotipo. Realmente no tiene, desde mi punto de vista, cero complejidad, ¿correcto? La pequeña incisión por detrás de los márgenes para ingresar con un tunelizador, una especie de tip. Si tiene un tunelizador, te coge una piedrita afiladora de curetas y te puedes sacar de filo, un poquito de filo a su tunelizador y te permite tunelizar súper bien. ¿Correcto? Aquí ingresamos, hacemos una tunelización, vean, voy en un implante, paso hacia el otro implante, siempre por la parte posterior, es decir, entre hueso y contorno, pero de manera superficial. De hecho, en algunos momentos se puede observar un poquito la translucidez. Sacamos el injerto de paladar, me gusta colocar una esponja de colágeno, suturarla, no hacer unas clásicas aspas, sino que hacer una sutura que incluya en el recorrido a la esponja, encía, esponja, encía, esponja, encía, para que la esponja se quede estable el tiempo que tenga que estar hasta que empiece a granular esa zona y se cicatrice. Luego hacemos la desepitelización y me quedo con grosor de tejido conectivo que yo requiero. Hacemos la presentación y ahora lo único que tengo que hacer es introducir en el túnel. Hacemos una sutura estabilizadora, otra aquí. Endogain, que es matriz proteica derivada del esmalte, muy importante para la formación de tejido, en especial tejido blando. Y vuelvo a colocar las coronas, las mismas coronas. Por eso le decía, ¿no? Si fuera un caso de un paciente con coronas ya de años o rehabilitado sobre implante, yo puedo hacerle, digamos, una mejora, un plus a la salud del implante, pues porque puedo retirar la corona y hacer lo que acabo de hacer. Así de sencillo. Y vuelvo a instalar las coronas, las mismas, con el objetivo de que el fenotipo del tejido blando mejore. Entonces, como he hecho una tunelización, yo puedo mover hacia coronal un poco todo ese segmento, así que con unos puntos de anclajes o unos puntos de resina a nivel interproximal, puedo traccionar hacia coronal toda la banda de tejido blando, incluido el injerto, para que pueda formarse un poco más de tejido. Entonces, vean cómo se observa en la primera instancia, ya rehabilitado, vean cómo el tejido blando a nivel del margen aumentó un volumen, se ve más fibroso y por ende yo voy a tener un mejor comportamiento. El tejido blando, tanto en contorno, punto de vista estético y también de manera funcional porque protege mucho mejor al hueso crestal que está por debajo. Entonces, la idea es que yo tampoco llegue a ese extremo, es decir, tratar de salvar el caso. ¿Por qué mejor no hago eso antes? Por ejemplo, en la colocación de un implante dental. Quiero que observen cómo se ve acá este reborde alveolar residual a nivel vestibular, tiene toda una cavidad, pero hay hueso suficiente para colocar un implante. Abrimos el colgajo, hacemos el fresado, colocamos el implante dental a un torque adecuado. Ahí está. Subprestalmente como corresponde en este caso. Pero antes hacemos estos puntos. Nos gusta hacer acá en el salón, con todo el grupo de chicos, estos puntos colchoneros, que los llamamos puntos apicales, que ayudan a traccionar hacia coronal los colgajos. Entonces, estos puntos que están acá abajo son como unas bisagras al final. Vean cómo el cabo va hacia el lingual. Pero traccionan todos estos colgajos llevándolos hacia arriba y dejándolos en cero tensión. Alguien podría cerrar ahí nada más, pero nosotros no. Llevamos hacia arriba y formamos una especie de cofre. ¿Para qué? Para poder guardar ahí en esa zona un injerto de tejido conectivo. Retiramos el injerto de tejido conectivo y lo ubicamos de manera crestal vestibular. Ya estamos mejorando antes de que pasen todos los eventos la condición del tejido blando. Vean cómo se observa. Y una vez que está colocado, empezamos a cerrar recién el colgajo por encima. Empieza a pasar el tiempo, vean cómo va la cicatrización. El paladar también rápidamente se cierra. Y vean el antes y el después.
Usted ve el antes, puede ver cómo esa parte de la mucosa invade y se quiere meter a nivel de la cresta, pero milagrosamente ahora ya no está. Tienes un contorno mejor. El efecto del tejido conectivo es esto. Cuando vemos el oclusal, vean esta concavidad, pero después el efecto de esta técnica es tener nuevamente un reborde ancho. No he ganado hueso, estoy ganando grosor de tejido conectivo. Y si después pudiera hacer otro conectivo más, sinceramente lo haría. ¿Correcto? En especial si es que estoy en el sector anterior. Entonces, espero que esta pequeña parte les haya dado a entender, doctores, o les haya abierto, digamos, la visión a que el tejido conectivo juega un papel importantísimo. Entonces, no hay forma que usted haga implante dental sin hacer injerto de tejido conectivo, tejido blando. No hay forma. Si lo ha estado haciendo así nada más, mire, es mejor que empiece a practicar, empiece a prepararse en mejorar sus habilidades clínicas respecto al manejo de tejidos blandos sobre implante. ¿Correcto? Entonces, a nosotros nos gusta colocar siempre un poquito de conectivo. Consejo número 1, procura que cada tiempo quirúrgico esté acompañado por un injerto de tejido conectivo. ¿Correcto? Cada tiempo quirúrgico. Ahora hablemos un poco de la mucosa queratinizada. ¿Qué nos dice la mucosa queratinizada al respecto? Cuando hablo de mucosa queratinizada, entonces estoy pensando en injerto libre epitelial, de todas maneras, ¿correcto? Primero veamos cómo diferenciamos nosotros este tejido queratinizado. A nivel del periodonto, mientras es un caso con dientes normal, yo tengo que saber verificar, tengo que saber reconocer a la línea mucogingival. Yo sé que la línea mucogingival, hasta el margen gingival, yo tengo el tejido queratinizado, que dentro de él tiene encía marginal, encía de Erie y encía papilar, correcto. Pero en su totalidad del bloque es encía queratinizada y es importante que esté. Doctores, siempre tiene que haber tejido queratinizado. Eso es obligatorio. Siempre. No se le ocurra rehabilitar si es que no tiene banda de tejido queratinizado. ¿Correcto? No lo haga, porque está poniendo en riesgo su implante. Veamos acá. Para determinar más o menos cuánto tejido queratinizado tengo, entonces una buena referencia es tomar los cénits de cada pieza dental hasta la línea mucogingival y hacer una medición. Entonces, yo puedo saber cuántos milímetros tengo y de acuerdo a eso clasificar a mi paciente si está o no en una buena condición desde el punto de vista del tejido, de la calidad del tejido blanco. Porque se sabe, querido doctor, que menos de 2, doctor, ya no es, ¿no? Ah, doctor, que he visto una revisión sistemática que hice 1.5, un estudio. Mire, doctor, nunca se acostumbre a trabajar en el límite inferior, ¿ya? Trate de buscar más, de 2 para arriba, te hablan 3, 4, 5. Mientras más, mejor, ¿correcto? Mientras más, mejor. Entonces, si yo tengo digamos, esta consigna de tener siempre tejido queratinizado al respecto, entonces, ¿qué debo dominar yo? Nuevamente, manejo de injertos. Estoy obligado a saber eso. Si no, estaría haciendo una implantología incompleta, ¿correcto? Veamos acá. Y esto no es porque lo diga yo, sino ya está totalmente descrito en la literatura y cuáles son, digamos, las recomendaciones y la necesidad desde el punto de vista de la salud del implante y también de la estética. Ojo, ¿ah? Necesitamos no solo cantidad, sino también calidad. Y alguien dirá, doctor, ¿y para qué quiero yo tejido queratinizado? Ah, ya, que el tejido queratinizado tiene características, doctor, unas características que permiten al paciente, por ejemplo, poder hacerse una buena higiene. El tejido queratinizado es capaz de resistir injurias mecánicas, físicas, térmicas, químicas, cosa que no hace la mucosa alveolar, que a veces está invadiendo la parte donde debería existir mucosa queratinizada.
¿no? Y hay artículos como esto que miden, por ejemplo, el disconfort al momento de hacerse la higiene de un paciente que tiene un implante dental en una zona donde no hay tejido queratinizado. ¿Cómo se mira esto? Mire, doctor, usted ve la foto. Acá hay o no hay tejido queratinizado. Se nota clarísimamente la diferencia entre tejido queratinizado y mucosa. Tejido queratinizado es un color rosado un poco más claro, es duro, usted puede tocar con la sonda y es más firme, mientras que la mucosa es más rojiza y se mueve, ¿cierto? Son diferentes, se puede reconocer. Pero en esta parte, esta corona sobre implante, ¿tiene acaso tejido queratinizado? Obviamente no tiene, entonces está en riesgo. El tejido queratinizado es móvil, no es firme. Se abre, duele. Por eso hace tendencia a recesión, tendencia a acúmulo de placa. No es el tejido ideal para estar alrededor de una prótesis. Inclusive ni siquiera es ideal cuando no hay diente, cuando usted va a usar una prótesis removible. ¿Sobre qué tejido se soporta toda la prótesis? ¿No debería ser sobre tejido queratinizado? ¿Acaso cuando usted tiene una elevación y está en mucosa, el paciente no viene con una ulcerita que usted tiene que estar rebajando la cara interna para que no choquen esa úlcera? Eso no pasa con tejido queratinizado, ¿correcto? Entonces, cuando se empieza a ver las diferencias en número, efectivamente, doctores, los casos que tienen tejido queratinizado responden mejor, no tienen disconfort, mientras los que carecen de tejido queratinizado reportan mayor disconfort. Entonces, si un paciente tiene mayor disconfort, ¿se va a cepillar, se va a hacer bien de higiene alrededor de una corona sobre implante? No. ¿Y eso en qué se traduce? Acúmulo de placa y todas las consecuencias que vienen después, como dice este artículo. ¿Qué nos dice? Que si hay poco tejido queratinizado, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una asociación en el grado de severidad de la enfermedad perimplantaria, es decir, que una mucositis fácilmente podría pasar a ser una perimplantitis y otra vez, o sea, que hemos un problema tan solo por no dar énfasis en esta variable de la calidad del tejido blando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Garantizar la presencia de tejido queratinizado, porque beneficia a los pacientes que tienen bajo índice de higiene, permite hacer una buena higiene. Ya saben, más de 2 milímetros, permite hacer un buen sellado, se adapta bien alrededor del abutment, no como una mucosa que es toda flácida, ¿no? Acá hay un buen sellado, firme, eso es lo que a nosotros nos gusta. Porque cuando no hay, esta es la consecuencia biológica en el tiempo. La ausencia de tejido queratinizado causa esto, o puede causar esto también. Entonces, es un caso que me llama, me dice, doctor, mire este caso, bueno, hay que replantearlo. No, el paciente no quiere hacer nada de cirugía. Okay. Es evidente que lo que falta acá es tejido queratinizado. Obviamente también altura de tejido supracrestal, pero vamos a transformar estos implantes en implantes supervivientes, devolviéndole la variable que más afectó a esta condición, que es ausencia de tejido queratinizado. Retiramos una gran banda de tejido queratinizado, vean la cantidad que sacamos, el grosor debe ser de 1 milímetro promedio, y hacemos todos los pasos quirúrgicos para devolverle este tejido queratinizado. O sea, es un injerto que tiene el epitelio queratinizado. ¿Cierto? ¿Qué hacía yo en el punto anterior? En el punto anterior, lo que hacía era quitarle el epitelio y usar solo el conectivo, pero acá no. Acá tengo que usar todo el epitelio. Vean cómo empieza a madurar este injerto y hasta cubre, ¿no? Nuestro caballito de batalla siempre es el injerto libre epitelial, pero sobre implantes, uno de los efectos que tiene es que en casos donde hay espiras expuestas, este injerto libre epitelial migra y cubre muchas veces estas espiras, mejorando un poquito, ¿no? Esa visualización del implante dental. Pero en esta condición es difícil que la paciente pueda hacerse una buena higiene. Acá, aunque son implantes supervivientes, no ideales, por lo menos le hemos devuelto al paciente la posibilidad de controlar su higiene y mantener la salud a pesar de, gracias a este injerto libre epitelial. Otro caso más. Por ejemplo, vean, esta es la consecuencia biológica de que no prestar atención a la ausencia
del tejido queratinizado, pero que podemos dar vuelta. Acá la trabajamos con una doctora. Vean el caso, o sea, no hay una perimplantitis. Esto es simplemente la consecuencia de la falta de este tejido. Hay una retracción, entonces es evidente que lo que hace falta es devolverle el tejido queratinizado. Hacemos todos los pasos clínicos para poder hacer el injerto de tejido libre epitelial. Además, ¿no? Aprovechamos, le ponemos la arruga palatina y donde necesita más. Fijamos el injerto y ahora sí, esperamos. Y vean el efecto de todo esto de aquí. Y ahora el injerto empezando a prender. Y otro de los grandes efectos, cubrir la zona que se ha mostrado del abutment, ¿no? Ahora ese abutment hay que pulirlo bien para que pueda haber una adherencia, se genere un epitelio de unión y no más bien tener una bolsa con un buen tejido queratinizado, que no es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo desde el punto de vista de tejidos blandos, doctores, tenemos que garantizar presencia de cantidad y calidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Espero que se esté entendiendo la importancia del manejo de tejidos blandos para conformar un buen fenotipo perimplantar. Correcto. Entonces, otro punto más respecto a este tejido queratinizado es que cuando nosotros vamos a hacer el manejo del perfil de emergencia, algo que nos gusta hacer acá nosotros bastante, crear papilas, que es muy difícil, entre comillas, difícil si es que nosotros no tenemos obviamente estos criterios, se hace difícil, pero cuando tú tienes claro todo lo que estamos conversando, ya no se hace tan difícil, ¿saben? Vean cómo nosotros tratamos de ganar todo ese volumen de tejido blando. Eso es lo que nosotros requerimos. Y aparte de ello, cuando usted hace un trabajo devolviendo calidad, usted debe saber que este tejido queratinizado es el mejor escenario para hacer un buen perfil de emergencia. Y si usted está pensando en la papila, también no hay mejor tejido para hacer papila que el tejido queratinizado, doctores. Entonces, si yo voy a trabajar en zona estética, ¿qué cosa debo garantizar? Presencia de cantidad y calidad, doctores. Usted tiene que tener eso en mente. No puede hacer usted una papila si es que no tiene un tejido queratinizado. Si usted pretende hacerla sobre una mucosa voluminosa, mire, no le va a salir de una manera tan fina, no va a poder dibujarla como tiene que ser. Es muy difícil. Eso se hace sobre tejido queratinizado, ¿correcto? Consejo número 2. Procure tener siempre mucosa queratinizada por estabilidad, salud y porque el mejor perfil de emergencia y formación de papilas se realiza ¿dónde? Sobre este tipo de tejido, ¿correcto? Ahora, pasamos a grosor de hueso perimplantar. Un segundito. Ya está, disculpen. Ahora vayamos a lo que está por debajo del tejido blando, que es el grosor de hueso perimplantar. Para eso hablamos de regeneración ósea, que puede ser regeneración ósea horizontal, regeneración ósea vertical, etcétera, pero haciendo nosotros un recordaris de lo que nosotros entendemos por lo que es la formación del tejido, siempre vamos a hablar de que todo tejido del cuerpo tiene tres pilares importantes, doctores. Matriz, por ejemplo, en caso del hueso, matriz orgánica, matriz inorgánica. Hay células, en el caso del hueso, osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, células multipotenciales y factores de diferenciación, la propiedad morfogenética. Entonces, todo esto va de manera muy relacionada para el entendimiento de la biología ósea. Pero cuando nosotros hablamos de regeneración, tenemos que recordar también el uso de ¿qué? De injertos, ¿correcto? Oye, solamente para recordar, ¿te acuerdas los tipos de injerto que existen? 4, ¿no?
El autólogo al injerto es un injerto y aloplástico. El hueso autólogo, doctores, es aquel injerto que proviene del mismo sujeto. Yo mismo me dono a mí mismo. ¿Correcto? Por ejemplo, calota, metón, ¿no? Cirugías reconstructivas mucho más grandes, tibia, peroné, etcétera. El aloinjerto es aquel injerto que proviene de un sujeto de la misma especie. Hueso humano liofilizado, por ejemplo, ¿no? Un banco de huesos de origen humano. El senoinjerto es aquel injerto que proviene de un sujeto de otra especie. El hueso bovino, por ejemplo. ¿No has escuchado hablar de ello? Y el injerto aloplástico es aquel injerto que proviene de un ser viviente, no es sintetizado en laboratorio, ¿correcto? Eh, Entre ellos, obviamente, hay características. Por ejemplo, el hueso autólogo es considerado el gold estándar por tener una capacidad osteogénica, mientras que el resto de injertos están dentro de una clasificación de osteoconductivos o osteoinductivos. Si yo tuviera, por ejemplo, un defecto pequeño, podría optar por un aloinjerto o un aloplástico. Pero si yo tengo un defecto de mayor cantidad, de mayor consideración, como un defecto vertical, entonces yo necesito un injerto de reabsorción lenta que me permita ganar tiempo al mismo organismo para que pueda generar volumen, no se reabsorba tan rápido, sino que se mantenga en el tiempo. Y definitivamente una de las cualidades que tienen los senoinjertos son estas. Pero en todas, me gustaría también siempre tratar de enriquecer con un hueso autólogo, porque el hueso autólogo tiene esas tres bases de la pirámide, tiene células vivas, matriz y factor de diferenciación 100% compatibles con el mismo paciente. Entonces, si yo puedo mezclar injertos, estoy dándole calidades osteogénica a un injerto que puede ser un osteoconductor. Y más bien de manera, digamos, de simbiosis o algo así. El injerto le permite al hueso autólogo tener mayor cantidad de tiempo en volumen. Entonces, muchas veces mezclamos los injertos con hueso autólogo que puedo yo retirar utilizando un autochip maker o bone collector, o si no, utilizando la técnica de revolución ultralenta al momento de preparar el lecho quirúrgico y recolectando poco a poco hueso autólogo del paciente que puedo mezclar con el injerto que voy a utilizar. Y a través de ello también sé que debo utilizar un mecanismo de barrera. En el mercado tenemos membranas reabsorbibles, no reabsorbibles, de colágeno, de pericardio, tendón, etc. ¿Correcto? Entonces dependerá del cuadro clínico qué membrana usted va a utilizar. Entonces, viendo acá un ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. Vean este caso. Tengo una paciente que la derivan para poder resolver el caso. Hay una ausencia, obviamente, una simetría que hace una afectación estética. Cuando retiramos hay una pieza lateral que está tallada y ausencia de una pieza central. No había mucho tejido, vean cómo colapsa el reborde de la residual. Entonces no queda otra cosa más que hacer la reconstrucción de todo esto, el desarrollo de sitio, y para ello podemos aplicar técnicas que usamos, por ejemplo, en el recubrimiento radicular, porque mi intención es llevar todo hacia coronal. Mientras yo tenga componentes que dirijan la atención hacia coronal, entonces yo puedo pensar que puedo ganar volumen en sentido coronal, no de hueso, de tejido blando. Entonces, aplicamos estas técnicas, elevamos un colgafo sin liberantes, vean cómo el tejido óseo se ha retraído un poco, y obviamente el tejido blando la acompaña, así que voy a utilizar un injerto, un sustituto óseo, enriquecido con un poquito de endogain. Tratamos las raíces como si fuéramos nosotros a hacer un recubrimiento radicular con EDTA al 24% por 2 minutos, y luego procedemos a hacer la colocación del injerto óseo. Vean, el injerto óseo nos vamos a colocar desde apical a coronal, luego cerramos la membrana, y cuando cerramos la membrana, hacemos los puntos apicales que tanto nos gusta hacer acá en Grace Capacitaciones. Puntos apicales, armamos nuestro cofre, porque antes de cerrar, ¿qué le vamos a poner a nivel crestal y un poquito en vestibular? Un injerto de tejido conectivo. Acuérdense que
uno de los consejos era aprovechar cada tiempo quirúrgico para colocar un injerto de tejido conectivo. Ahí está, podemos inclinar incluso el injerto a la zona donde queremos generar papila y esperamos unos 5 a 6 meses. En 5 y 6 meses vean que ya ganamos tejido en sentido vertical, no necesariamente de hueso, pero sí de tejido blando, que es algo, acuérdense, desarrollo de sitio con énfasis en el tejido blando. Acuérdense de eso siempre. Entonces entramos a la segunda intervención, donde al momento de abrir el ecógrafo yo ya puedo medir cuántos milímetros tengo ahora de tejido blando. Ahí usted está observando 6 milímetros, ya hay casi 6.5. Está perfecto. Tengo que mejorar aún más. Entonces aprovecho la colocación del implante dental. ¿Para qué? Para tomar este como un tiempo quirúrgico adicional y ganar más tejido blando. Entonces, nuevamente, puntos apicales, nuestros puntitos apicales, nuestra técnica del cofrecito y cerramos. Ya, vamos ganando ancho y alto. Pasa el tiempo, vean cómo mejora y vamos reconstruyendo un volumen vertical para la futura papila donde no existía. Activamos el implante, para mi gusto yo les he hecho un injerto más. Pero hay unos pacientes que dicen, no, todavía no. Ok, bueno, está perfecto. Entonces activamos el implante, vean cómo está, dejamos unos días para que pueda formarse el perfil de emergencia y vean cómo está el margen del implante al inicio. El margen del 1.1 está muy por encima del margen del diente natural, en cambio hoy todo es lo contrario, porque hemos ido haciendo el desarrollo de sitio siguiendo estos principios de tensión hacia coronal. Podemos hacer el manejo del perfil de emergencia en una cita con la técnica de semana. Vean cómo vamos manejando poco a poco. Igual nos tomamos un tiempo para darle más forma, hasta que decimos, bueno, este es lo que podemos lograr con ese volumen. Así que tomamos la impresión. Tenemos su coronita. Vean, la papila, o sea, está presente, a pesar de que es más pequeña que su contralateral, la presencia de la anatomía de la papila, se ve que estuviera presente. Es más, esta paciente está feliz con este resultado. Pero vean cómo nosotros analizamos el desarrollo de sitio con injerto óseo, pero acompañado con tejido conectivo. Cada tiempo quirúrgico, acuérdense, doctores, esto es sentido común una vez que entendemos que el tejido blando tiene una gran importancia en la traducción de salud y estabilidad en el tiempo. Entonces, vean el antes y vean el después. Entonces, esto se hace poco a poco, con paciencia y mucha colaboración del paciente. ¿Correcto? Vean cómo está la papila. La pudimos bajar, sinceramente, bastante. Entonces, reconstruir papila tampoco es que sea tan complicado, solo que requiere tiempo y paciencia y dominio de manejo de tejidos blandos. Consejo 3, el acto de regenerar tejido se debe estar acompañado con el anhelo de mejorar tejido blando en simultáneo. ¿Correcto? Último punto, altura del tejido supracrestal, posición 3D del implante. Doctores, esto es lo más importante al final. ¿Correcto? Lo que hemos hablado al inicio, todo bien, pero esto es lo más importante. Para mí, es el corazón de todo, el secreto. ¿Sí? Vean, cuando yo hago una planificación, yo debo procurar siempre orientar todo mi tratamiento a la existencia de este tejido a que llamamos complejo supracrestal, que está dentro de lo que es la altura del tejido supracrestal. El complejo supracrestal es como el espacio biológico, ¿no? Para el implante, ¿sí? Es eso. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mi mente todo lo que es complejo supracrestal, el nivel del hueso va a un segundo plano. Ya no es mi referencia. Mi referencia principal es el complejo supracrestal. Por eso me gusta hacer a mí la pregunta, a ver, digan todos a qué nivel del hueso colocan el implante. Entonces hay un grupo que dice, yo coloco todos mis implantes al ras del hueso. Otro grupo dice, no, doctor, yo coloco todo a -1 por debajo del hueso. Perfecto. Otros dicen, yo coloco a -2 milímetros debajo del hueso, doctor. Entonces, uno se pone a pensar, uno dice al ras, otro -1, menos por ahí uno -3, pero no todos pueden tener la razón, ¿o sí? No pueden tener toda la razón. Quizás una pequeña parte de sus pacientes sí tenía la indicación de colocar al ras,
Quizás en el otro grupo, una parte de sus pacientes sí tenía la indicación de colocar a -1, en el otro grupo a -2, etc. Pero no hay regla, doctores. No hay una regla. El hueso no es la regla. La regla es el complejo supracrestal. Entonces, cuando usted piensa en complejo supracrestal, el hueso no importa. Yo hace tiempo dejé de ver el hueso. No es mi referencia. Mi referencia es la existencia del complejo supracrestal. Para atender ellos, yo quiero que observen. Es el complejo supracrestal. La distancia que usted va a encontrar entre el cenit protésico y la plataforma del implante, en la altura del complejo supracrestal, es el corazón de todo. ¿Correcto? Toda la consecuencia biológica positiva va a ocurrir si es que se respeta este espacio. ¿Cuánto es? Aproximadamente 4 milímetros. 4 milímetros. Muy bien, entonces si yo estoy consciente de que debo preparar todo a través de ello, si yo tuviera un caso clínico como este y coloco los implantes, yo claramente voy a observar que en el mismo paciente, en el mismo segmento, en la misma área, los implantes no están colocados al mismo nivel. No están colocados al mismo nivel, están diferentes. Uno está al ras, otro está a -1, otro está a -1.5, o sea, mire, diferente. ¿Por qué? Porque el hueso no es mi referencia, sino el complejo supracrestal, que desde el cenit protésico a la plataforma del implante siempre existan 4 milímetros y obviamente yo sé que los centrales están 1 milímetro por encima que los laterales. También tengo que tener en mente esos detalles o principios o características estéticas que utilizamos mucho en estética periodontal y también se aplica en estética perimplantar. Es por eso que los dos implantes del medio están un poquito más arriba que los laterales, pero todos desde el punto de vista protésico cumplen con tener 4 milímetros que son compatibles con la existencia de complejo supracrestal y eso a mí me garantiza que la consecuencia biológica al final sea compatible con salud y estabilidad en el tiempo. Si es que esto no se da, va a existir una consecuencia que no necesariamente va a jugar a tu favor. ¿Correcto? Entonces, vea, ¿cómo está el hueso? Esa línea amarilla. Diferente en cada implante, pero es el mismo paciente del mismo sector. No importa el hueso, importa el complejo supracrestal. De hecho, si yo empiezo a estudiar el tema, ok, entonces el tejido blando, la altura supracrestal es importante, influirá en el hueso, será importante en algo. Claro que es importante, profesor Tomás Linkevicius, por ejemplo. Hace ese estudio para ver la influencia del grosor de la mucosa sobre el hueso crestal. Un grupo de pacientes con mucosa menor o igual a 2 milímetros y otro con más de 3, 4, etcétera, ¿cierto? ¿Cuál de los dos irá mejor? Como es un estudio comparativo, los implantes están colocados al mismo nivel y el nivel de referencia estándar es al ras, en este caso adrede para ver la influencia del tejido blando, y activados con cicatrizal. Y adivinen que todo el grupo que tenía tejido muy delgado presentó pérdida de contacto hueso-implante en el tiempo. O sea que la consecuencia biológica fue en contra del tiempo. Mientras que el grupo que tiene más de 2 milímetros, al contrario, tiene mucha más estabilidad, que es compatible con salud y estabilidad en el tiempo. Entonces, efectivamente, el grosor del tejido blando influye en la estabilidad del tejido óseo crestal. O sea, a mí me importa eso. Ese grosor, esa altura, en un implante debería ser traducida en la existencia de la altura compatible con complejo supracrestal. Entonces, yo tengo que pensar desde el principio, el complejo supracrestal tiene que existir para que incluso el hueso se mantenga. Y mientras más altura tengo, también puedo empezar a hablar un poco del manejo del perfil de emergencia. ¿Correcto? Entonces, fíjense que todo es redondo, acá nada se escapa, todo es redondo. ¿Correcto? Entonces, si yo tuviera 4 escenarios, uno con una banda de 1 milímetro de tejido blando, de 2, de 3 y de 4, y de repente soy la persona que hago todo a la regla, o coloco todo al raso, todo -1, todo -2, se va a tener una consecuencia biológica. Porque cuando usted rehabilite, el mismo organismo va a exigir su complejo supracrestal. Y va a ocurrir esos típicos casos donde usted toma una radiografía, ¿no? Y ve que hay una saucerización, una pérdida de hueso a nivel crestal, como en el primer caso. Si tienes 1 milímetro, mira, va a compensarse, va a buscar sus 3. Y esa exposición deja en riesgo a ser contaminado al implante dental y eso sí se puede traducir en una enfermedad perimplantaria. O sea, en una primera instancia no es perimplantitis, es simplemente la consecuencia biológica de la ausencia de complejo supracrestal, pero sí deja en riesgo a un implante a que sea de manera más fácil contaminado.
Y ahí sí, estamos fritos. Igualmente, si tengo 2 milímetros, se va a compensar con 2 y 3 en 1. Y solamente en esos casos de 4 milímetros, usted va a tener una buena estabilidad del tejido blando y del hueso también. Entonces, si yo sé esto, entonces tengo que irme yo un paso adelante. No quiere decir que yo no pueda colocar un implante dental en esas situaciones adversas, sino que si yo ya sé que va a ocurrir eso, yo debo procurar la existencia de espacio para complejo supracrestal. Entonces, en un caso, si yo tengo una mucosa de 1 milímetro, yo debo compensar los 3 que faltan de manera subcrestal para que la consecuencia biológica juegue a mi favor. Si es 2, entonces será subcrestal 2. Si es 3 milímetros de grosor de la mucosa, será subcrestal 1. Ahí será. Si es 4, será el RAS. Entonces se va entendiendo cómo uno va armando el caso para que las consecuencias biológicas jueguen a tu favor. Claro que en cada una de estas situaciones, yo durante el proceso de tratamiento estoy aumentando tejido blando, por ahí hueso, tejido blando, tejido queratinizado, que va a ser una consecuencia mucho mejor. ¿Correcto? Entonces, queridos doctores, ¿qué debemos buscar? Esto, una organización de los tejidos, pero que jueguen de tal manera que todo se traduzca en salud y estabilidad en el tiempo. Y todo lo que hemos conversado hasta el momento es eso, queridos doctores. Solamente ganando ese volumen, con énfasis de tejido blando, nuevamente podemos acercarnos a lo que quizás en algún momento el paciente pudo tener cuando todavía tenía el diente y tratar, ¿no? Por lo menos, doctores, de lograr cumplir esa expectativa del paciente que a veces es un poco complicado, pero pues, si nosotros tenemos así, ordenada esta filosofía de trabajo de manera secuencial, con miras a la existencia de complejos supracrestal que se traduzca en salud y estabilidad en el tiempo, entonces, doctores, usted se va a acercar poco a poco. ¿Qué debo buscar entonces, querido doctor? ¿Qué cosa debo buscar? Bueno, agarrar todo lo que hemos conversado hoy día y aplicar a la clínica. Veamos los casos, por ejemplo. Vean, la paciente con lateral donde todo se ha elevado. Entonces, tengo que pensar, doctores, ¿un solo injerto es suficiente? No, doctores, los casos requieren a veces de más intervenciones quirúrgicas, en especial de tejido blando. Correcto, usted no le puede decir a un paciente, no, si un solo injerto, no, usted, doctor, tiene que presupuestar 2, 3 injertos de tejido blando si usted quiere lograr la excelencia. ¿Correcto? Entonces, vea acá, por ejemplo, cómo nosotros aplicamos todo lo que hemos hablado el día de hoy en este caso. Donde hay un defecto, igual, todo el diseño que hacemos, por ejemplo, en recubrimientos radiculares en recepciones múltiples, nuestros diseños con incisiones diagonales, para poder jalar y ganar altura, hacer todo tensión hacia coronal para ganar volumen tejido blando en vertical, porque hay papilas que tengo que recuperar. ¿Cómo recupero yo esa papila? Direccionando todo hacia coronal. Vean, acá colocamos el implante y una dehiscencia ósea. Estamos colocando el implante Straumann. 25 newtons. Colocado en una posición ápico-coronal correcta, ya planificada para que la consecuencia biológica juegue a mi favor. Endogain. Pues me gusta enriquecer mucho mi injerto con un par de gotitas, no que he hecho un montón, un par de gotitas al hueso, lo demás sí al tejido blando, a discreción. Mi membranita, cerramos nuestros famosos puntos apicales para generar el cofre, cofre abierto, cofre cerrado, cofre abierto, cofre cerrado. Así es un cofrecito, cofre abierto, cofre cerrado, abierto, cerrado. ¿Qué voy a guardar en el cofrecito? Desepitelizo mis papilas anatómicas y ahí está. Esto voy a guardar en el cofrecito. Es más, voy a orientar más hacia el lado proximal, donde necesito una papila, poniendo doble capa de injerto conectivo sin ningún problema. Reconstruimos y ahí recién cerramos con más Emdogain y esperamos el resultado de esta primera intervención. ¿Correcto? Vean cómo vamos. Pasan 2 meses. Ya tengo hueso ganado sin ningún problema. Y toca el tiempo de la activación del implante. Hacemos una pequeña gingivectomía en 1.1 porque ganamos mucho ya hacia coronal. Y vean, primer efecto de manejo de perfil de emergencia con la técnica de semana que hacemos acá, ganamos también altura. Es un momento clínico en el cual nosotros ganamos también volumen en ancho y alto. Pero queda ese defecto cóncavo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, doctores?
tengo que mejorarlo. ¿A través de qué? De un injerto de tejido conectivo con esta técnica súper sencilla, una pequeña incisión por detrás del margen para entrar después con tunelizadores y armar un espacio. Un espacio en el cual yo voy a introducir, ¿qué cosa? Un injerto de tejido conectivo adicional. Vean cómo está. De hecho, un poco más grueso, teniendo una prolongación hacia el lado proximal, donde quiero ganar más papila. Introducimos y ordenamos. Y ahí nada más la corona, ¿no? Colocamos la misma coronita. Ponemos un poco más de endogame y para adentro. ¿Ya está? Entonces ahora tengo que ver el efecto de esto. Cuando vemos el efecto, vean, ahora tenemos mucho más volumen en sentido vertical. Manejo el perfil de emergencia con la bioactivación de la técnica de semana y ¡pum! Más papila. Entonces yo veo ahí, digo, ahí estoy bien. Yo veo una papila que es compatible con su contralateral, entonces puedo parar. Si yo quisiera, puedo hacer que crezca más, quizás, pero tengo que invertir otra cirugía, más tiempo, etcétera, pero ahí estamos perfectos. Podemos mejorar un poquito con resinas el resto. Tengo el perfil de emergencia. Si a mí me gusta este perfil de emergencia, entonces paso a hacer la toma de impresión. Vean cómo hemos armado todo ese fenotipo periimplantar a una personalización de transfer. Vean cómo se observa la cubeta, mando a hacer su coronita. A mí me gusta utilizar mucho los barrier base y me gusta mucho trabajar con coronas fresadas de circonio multilayer, monolíticas. Y vean cómo hemos logrado recuperar esa estética de lo que antes estaba. Porque antes, ¿cómo estaba? Con esa deficiencia vertical a nivel de la papila, por ejemplo. Entonces, manejo el perfil de emergencia, desarrollo de papilas, son casos que requieren mucho criterio desde el punto de vista del fenotipo, manejo de tejidos, pero también mucha paciencia y colaboración del paciente. Y no se hace en una sola intervención, normalmente se hacen dos o en tres. Vean, para poder lograr esto. ¿Correcto? A ver, veamos un caso más. Qué rápido se pasa el tiempo. Ahí está, vean este casito. ¿Correcto? Levantamos el colgajo, todo orientado, siguiendo toda esta filosofía de tener un buen fenotipo periimplantar. Con nuestro manejo de tejidos, antes de colocar la membrana, tengo que soltar el colgajo, colocamos los implantes en el sitio ápico coronal idóneo, compatible con el futuro complejo supracrestal, es decir, que desde el semiprótesis a la plataforma hay 4 milímetros acá, por eso es que en este caso casi son menos 3 milímetros o casi 3 milímetros subcrestal. ¿Correcto? Mejoramos el fenotipo o el morfotipo óseo utilizando injerto. ¿Correcto? Vean, y ahí está el cofre, ¿no? Nos encanta hacer nuestros cofres, puntos apicales, cofre abierto, cofre cerrado, cofre abierto, cofre cerrado. Esta técnica de cofrecito para colocar el injerto de tejido conectivo en un ambiente totalmente cero tensión, va a ser nutrido por los colgados sin ningún problema. Te coloque, el injerto no se viera ni un lado. Hoy en día casi ni los estabilizo porque no tiene a dónde irse, está atrapado adentro, como si fuera, no sé, un hot dog, una salchicha entre un hot dog que me ayuda a ganar volumen a nivel vertical, crestal y vestibular. ¿Ya? ¿Cómo colocamos? Y luego suturamos. Entonces, teniendo todo este conglomerado, querido doctor, entonces yo tengo que esperar ahora la consecuencia biológica de ello. Cuando veo yo el resultado final, entonces yo puedo decir, ahora sí, a la hora de rehabilitar, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto, doctores. Puedo tener esto. Recién, con el fenotipo periimplantar armado, puedo armar esa papila y puedo tener este grosor, esa cantidad de tejido. Gracias a todo este criterio que hemos venido conversando toda esta noche, queridos doctores, y eso es lo que debemos apuntar. Se debe apuntar ello. Complejo supracrestal, doctores, y el resto de desarrollo de sitio va usted a añadir y va a jugar a su favor. Solo así yo puedo hablar de perfil de emergencia. Porque si yo tengo el volumen desarrollado,
Entonces, ya me centro más que nada a armar este perfil de emergencia que tiene 3 zonas, ¿cierto? Zona C, zona B, zona E. La zona C, que es la parte más importante del perfil de emergencia, que es la zona crestal, la que está más cerca al hueso donde está el conectivo. Siempre el abutment tiene que ser delgado, delgado, alejarse del hueso. Mientras más se aleja, más tejido se forma y más estabilidad y protección al hueso hay. ¿Correcto? En la zona B de adherencia, de soporte, es donde yo podría aumentar o disminuir volumen para poder tener un manejo del volumen del contorno. Y la zona E es la parte estética, básicamente el margen. Nuevamente, en la zona C, características. ¿Cuánto tiene que medir? Entre 1 y 1.5, ser delgado, bien delgado. Si usted es una banda que de frente sale grueso, ya perdió. ¿Ya? Ya perdió. Va a haber una reabsorción ósea. Tiene que ser bien delgado, respetar el perímetro para que las fibras del tejido blando se acomoden y las fibras también circulares aprieten bien esa parte de la barne. Mientras más conectivo se forme a ese nivel, el hueso que está por debajo se mantiene mejor. ¿Correcto? La zona de soporte, entre 1 a 2 milímetros, ahí vamos a encontrar el epitelio de unión, en la zona del epitelio del surco, y este mide 1 milímetro aproximadamente. Para entender un poco más, ¿quiénes están ahí? Epitelio del surco, epitelio de unión y el conectivo, la zona crestal, importantísimo. Si usted ve las medidas, 1, 1, 2, 1, 1, 5, hace suma, es un promedio, ¿cuánto va a salir? ¿Sabe cuánto? 4. 4, que es complejo supracrestal. Entonces, apunte esa distancia siempre. Si usted ve, por ejemplo, un implante que ya está casi con el cover al ras de la encía y ya casi se está observando, traduciendo, entonces hay una ausencia del concepto de complejo supracrestal. Va a tener una consecuencia biológica una vez que se rehabilita, con seguridad. Entonces, no lleguemos a eso, sino estemos siempre un paso antes de ello. ¿Correcto? Entonces, queridos doctores, la idea es tratar de concentrar todo esto, doctores, y aplicarlo a la clínica para tener una consecuencia biológica adecuada. Ahora, esto a mí me llevó mucho tiempo en entender, sí es cierto, porque tengo yo mis propios casos, donde yo no entendía muy bien esto a mis inicios. Hoy los veo, por ejemplo, ¿no? Y tienen la consecuencia biológica. Entonces, una vez que yo entiendo todo esto, yo puedo plantear el caso para que la consecuencia sea compatible con presencia de complejo supracrestal. Y eso se traduce en salud y estabilidad en el tiempo. Así que, queridos doctores, acuérdense bien de eso. Y si quieren saber un poco más, nuevamente, los invito a que sean participantes del curso modular aquí en Grace Capacitaciones. Voy a aprovechar en hacer mi cherry. Y también que nos puedan seguir siguiendo o escaneando ese código QR que los va a llevar directamente a las redes de Grace Capacitaciones. Espero, queridos doctores, que en esta casi hora y 20 minutos les haya podido dar una información adecuada al respecto. Y si no, doctores, vénganse y acá vamos a desarrollar todo en 8 meses. Muchas gracias, queridos amigos de CEDIX, por esta invitación. No quería irme sin antes también darles las gracias por este reconocimiento que me dieron ya hace unos días. Muchas gracias por esta invitación. Les agradezco mucho y nuevamente, feliz aniversario, queridos amigos de CEDIX. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, por acá, doctor, teníamos una preguntita de un doctor, Claro que sí. ¿sí? Del doctor Pablo Villafuerte. A ver. Sobre todo para mejorar el fenotipo periimplantar, la zona dadora podría ser retromolar y las membranas de pericardio se pueden exponer a cavidad oral, depende del fenotipo periimplantar. Mire, en implantes dentales, efectivamente, doctor Pablo, sería ideal utilizar injerto de zona de tuberosidad, por ejemplo, porque tenemos un colágeno más denso y que en el tiempo aumente volumen, ¿correcto? Pero a veces la limitación en cantidad, bueno, lo hace un poquito inviable, pero sí sería lo ideal. ¿Dónde podemos sacar mucho más cantidad? De paladar. Y como ha visto, por ejemplo, muchos de los casos que mostré son de paladar y también mami, pero definitivamente la zona retromolar o de tuberosidad es muy buena. Las membranas de pericardio se pueden exponer a cavidad oral. No sé si es una pregunta o es una advertencia. No lo sé. Pero mire,
Yo pienso que ninguna membrana debería quedar expuesta, excepto si su indicación por el fabricante lo dice. Nosotros tratamos de cerrar siempre por primera intención todas las membranas que utilizamos. A ver, ¿qué otra pregunta más hay? Creo que era la única. Sí, el doctor Pablo está haciendo ahí que lo que usted comentó era una pregunta. Ah, ya, pregunta. Era una pregunta. Sí, no, está bien, Pablo. Espero que haya suelto tu duda. Sí, ahí creo que tiene otra ya. ¿Qué técnico uso para perfil de emergencia? Bueno, yo normalmente utilizo una técnica que desarrollamos hace muchos años, ya llevo casi 10 años, 11 años, con la técnica que le llamamos técnica de semana, es decir, transformamos un perfil de emergencia cero al casi al final solo en 7 días. Pero si no, también no nos alcanza muy corto el tiempo, podemos continuar con la técnica de compresión dinámica, que es modificando el provisorio poco a poco, poco a poco. Una pregunta. ¿Qué coloca en la zona donde queda el injerto vacío? Mire, actualmente lo que estoy haciendo es colocar las esponjas de colágeno. No es que sea un cherry, pero que la esponja que yo utilizo y se comporta mejor es la hemogelita, la de Tagum, a diferencia de otras que se me hinchan, se, dis- se van como que rompiendo y se hinchan, pero no me gusta. Y lo que sí es que antes de colocarla en el paladar, la humedezco. Una vez que se humedece, colocas un poco en suero y la colocas, te ayuda bastante en la hemostasia y suturo esa membrana, esa esponja de colágeno a la encía, es decir, voy encía, esponja, esponja encía, o sea, no solamente hago unas cruces por encima, no, sino que la hago partícipe de la sutura en ida y en vuelta y se queda en su sitio y me ha traído buenos resultados. Ahora, ojo, hay más técnica, puedes poner resina flow, puedes poner una placa palatina, etcétera, etcétera. Listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿No? Todos. Estamos para resolver dudas, doctor. A ver, ¿qué más? A ver. Ya no hay preguntas, no quieren preguntas. Sí, creo que todo claro, doctor. Muy Digo, claro. una clase violenta. Ahí está otra preguntita, doctor. Mira, cuando hay, por ejemplo, te encuentras, ¿no? Mira, ¿a quién no le ha pasado? A todos nos ha pasado, creo yo. Quizás o últimas promociones ya no les pase, pero cuando empezamos nosotros 2009, 2010, uno de mis primeros injertos epiteliales, por ejemplo. Eh, Entré a la arteria y la arteria, puedes contar el pulso al paciente si quieres. No, simplemente no hay que asustarse. Uno debe presionar por distal con el dedo de manera digital y donde presiona, si deja de sangrar es porque ahí está el recorrido de esa arteria. Entonces ya sabes por dónde está. Una vez que la has detectado, ponemos un poquito de anestesia y tenemos que suturar, hacer puntos transfixiantes. Varios puntos simples, pero con la intención de que vaya por detrás de la arteria y bloquee un poquito la salida. Entonces, una vez que controlamos, de repente hacemos 4 o 5 puntos en ese recorrido, ya deja de sangrar y de esa manera controlamos la hemorragia. Doctor, ¿siempre usa Endogain? Miren, no siempre, pero trato de que sea siempre, porque los resultados clínicamente hablando me han ido súper bien. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para volver a tener tejido de calidad en una zona que fue donante? 3 meses, doctor. A partir del tercer mes usted puede sacar del mismo sitio incluso. Ujú. ¿Qué más? Ajá, ahí está. ¿Está bueno? Diplomado que no sea Carolín. Este es el más baratín es el mío, así que ya te veo en noviembre. Sí, no, bueno. Ah, becas.
O media beca. Ah, está bien, está bien. Vamos a ver. Quiero mi media beca. Está bien, está bien, está bien. Lo vamos a pensar. Listo. Ahorita. Ahorita todavía. Listo. Ya, No, todo doctor, bien. ahí tiene ahí ya próximos futuros estudiantes, futuros capacitados. Eh, sí, invitados todos a ser partícipes. Empieza en noviembre, ojo. Empieza en noviembre y nada, bienvenidos, invitados todos y gracias, Cedric, más bien, como siempre, nuestros aliados, también acá en Great Capacitaciones. Ujú. Sigamos trabajando juntos por más Claro que aniversarios. sí, claro que sí, doctor. No, más bien Sí. muchísimas gracias por esta exposición. Espero, bueno, le haya servido a todos, que siempre el conocimiento es muy bueno, ¿no? Y siempre el crecer profesionalmente también. Y pues nos ayuda a todos, pues, ¿no? Resolver nuestras dudas, cualquier tema que tenga que ver con un tema de educación es importante. Entonces, a Cedix, bueno, nosotros como Cedix siempre damos las gracias también a usted por permanecer pues también dentro de su centro de capacitaciones, también por todo el apoyo que nos brinda Cedix. Este segundo año, bueno, lo estamos celebrando de manera educativa, como tiene que ser, pues, ¿no? Siempre agrandando el conocimiento, pues, ¿no? Entonces, más que nada, bueno, a todos, gracias por participar y gracias por estar presente la noche de hoy, ¿no? Bueno, nada. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Más que nada, bueno, invitarlos también para el día de mañana. Continuaremos con esta semana aniversario, ¿no? Con otra exposición sobre cirugía de dientes retenidos. De igual manera vamos a dejar ahí lo que es nuestros números y nuestra información para la exposición, las siguientes exposiciones. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Gracias a ustedes y todos. a Gracias a todos todos. los que se han quedado acompañándonos hasta este momento. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchas Gracias a bendiciones, de todos. verdad. Muchas Claro. bendiciones y muchos éxitos, amigos de Cedix. Feliz aniversario. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, gracias a todos. Bueno, ahí voy a dejar el contacto en el chat, ¿no? Y también el link en el caso de inscripciones y nuestro link de mañana, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Gracias. Chao, nos vemos. Bendiciones. Chao, gracias, doctor. Gracias.